del examen periodontal completo, ¿no? Lo que hemos ido avanzando durante las clases prácticas. Entonces ya nosotros sabemos todas las características del periodonto. Entonces todas estas características teníamos que trasladarlo a el periodontograma, ¿no? Entonces decíamos todo ese análisis, ¿no? Clínico periodontal, y vamos graficando en nuestro periodontograma. Entonces, vamos a primero hacer el análisis, ¿no? O estamos haciendo el análisis del contexto de normalidad para después ver toda la parte patológica o la afección patológica que esté generando dentro del periodonto. Entonces, si ya viene nuestro paciente, tendríamos que examinar, ¿no? Examinar a estos, las características del periodonto y trasladarlo a periodontograma. Entonces, ¿qué parámetros clínicos de evaluación vamos a analizar? El índice de placa bacteriana, que ya conocen, ya hemos ido manejando, ¿no? Sangrado al sondaje, ¿no? Y cuando hemos estado haciendo el periodontograma, veíamos, ¿no? Cómo iba apareciendo esos puntitos de sangrado, ¿no? Podría ser amesial, centro, distal, podría ser por vestibular o podría ser por palatino. Ver la presencia de las bolsas periodontales, ¿no? Con la sondita periodontal nosotros analizábamos en la parte clínica en qué zonas el surco gingival se profundizaba más, ¿no? Entonces las que tenían 4 milímetros, esas anotábamos como bolsa periodontal. El nivel de adherencia clínica es otra característica importante, ¿no? Que es el resultado, ¿no? de la sumatoria de las dos primeras medidas. Y nos diagnóstico, ¿no? Más adelante cuando hagamos diagnóstico de periodontitis vamos a ver que el nivel de adherencia clínica es un parámetro muy importante para poder nosotros realizar un diagnóstico mucho más preciso. La movilidad también es otra característica que deberíamos anotar, ¿no? Nosotros decíamos en el periodontograma movilidad según Miller, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Migraciones patológicas, si ya se va perdiendo el soporte óseo, el soporte periodontal, entonces no hay quien lo sostenga, ese diente empieza a moverse. Y al haber movilidad, haber migraciones patológicas, podemos observar cambios en la masticación. El índice de placa, ya nosotros hemos ido manejando la parte clínica, cómo deberíamos realizar, ¿no? La fórmula es número de caras pintadas por 100 sobre el número total de caras examinadas. Entonces aplicamos el líquido revelador o la sustancia reveladora de placa y todas las zonas pintadas anotamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá, ¿no? De este canino, mira, la cara mesial está pintada, pero la cara vestibular no. Entonces pintaríamos el canino acá, ¿no? 4-3. Acá solo cara mesial. Así iríamos anotando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Cara vestibular, cara distal y cara mesial. Anotamos, ¿no? Esa es la 4-1. 4-1. Mesial, distal y vestibular. Y así vamos a ir anotando. El otro instrumento de recolección de datos que hemos ido analizando es el periodontograma. Ya en la parte práctica analizábamos qué cosa era este documento, ¿no? Este instrumentito de recolección de datos dividido por sextantes con cada una de sus características y veíamos qué parámetros íbamos a ir anotando. ¿Sí? Entonces, la distancia del margen gingival hacia la unión cemento-esmalte o de la unión cemento-esmalte hacia el margen gingival es un parámetro muy, muy importante, ¿no? Y es donde vamos a dificultar. Miren, si el margen gingival que está acá pintado de rojo coincide con la unión cemento-esmalte, ¿no? Pintado de negro, entonces nosotros anotamos en el periodontograma 0, porque no hay medida, no están coincidiendo en un solo punto. Pero si el margen gingival se va hacia coronal, ¿no? Cubriendo prácticamente la unión cemento-esmalte, entonces en este caso la simbología será negativa, anotando
anotando en milímetros la cantidad de profundidad. Ahora, si el margen gingival, como observamos acá, se va hacia apical, entonces la simbología será positiva y anotamos cuántos milímetros se encuentra distanciado, ¿no? Este margen gingival desde la unión cemento-esmalte. Veamos en estos casitos, ¿no? Estos ejemplos, miren. En este caso, ¿será positivo o negativo? A ver, participen. Midori. Positivo, ¿no? Muy bien, positivo, ¿no? ¿Acá? Positivo. Muy bien, muy bien. Ahora, en este caso, a ver, veamos. Acá, hasta acá. ¿Cuánto será? ¿Positivo o negativo? Está coincidiendo, ¿no? Entonces sería 0. Claro, en este caso, miren, acá está la unión cemento-esmalte y el margen gingival acá. Entonces, ¿acá cuánto sería o qué símbolo sería? Positivo ahí. 0. Positivo, ¿no? Acá se observa mucho más claro, ¿ves? Acá está la unión cemento-esmalte, acá el margen gingival. Entonces, en este caso será positivo, ¿no? Acá, mira, ¿ves? Poquito que se va a positivo. Acá coincide, 0, ¿no? Y así podríamos ir analizando. Miren, en este caso, la encía, mira, acá es un caso diferente, ¿no? Se combina, ¿ves? La encía prácticamente no deja observar la unión cemento-esmalte. A este nivel, la simbología será negativa. Pero miren este caso, acá tenemos la unión cemento-esmalte y acá está el margen gingival. En este caso, la simbología será Positivo. positivo. Esos son los detalles que nosotros vamos a ir observando y analizando cuando desarrollemos nuestro periodontograma. La profundidad del sondaje es muy similar, ¿no? Vamos a buscar. Ya, la profundidad del sondaje nos indica, ¿no? Que es la distancia desde el margen gingival hacia el fondo del surco. La distancia desde el margen gingival hacia el fondo del surco. En el caso de la profundidad del sondaje no existe simbología, o sea, no hay negativo ni positivo, solo la cantidad de milímetros que se profundiza al hacer la evaluación. Entonces, para eso deberíamos saber qué es el surco gingival, ¿no? Entonces, el surco gingival es el espacio que se encuentra entre la encía marginal y la superficie del diente. Estamos hablando de este pequeñito espacio, ¿no? Limita en su parte más apical por las células más coronales del epitelio de unión. Es por eso que ustedes cuando me decían, ¿no? Doctor, ¿con fuerza hago la profundización? No, porque al hacer con fuerza lo que vamos a ir desplazando son a los semidesmosomas que están haciendo que este epitelio, que los queratinocitos, se adhieran fuertemente al esmalte. Entonces, en términos clínicos, el surco gingival debe medir entre 1 hasta 3 milímetros. ¿Y qué pasa si yo mido 3 y se pasó de 3 o está cubriendo de 3, ¿no? No llega a 4, pero se pasó de 3 en mi sonita periodontal? A ver, ¿qué me dice Brigitte? ¿Brigitte? Sería una bolsa periodontal, doctor. Muy bien, ¿no? O sea, ya pasamos al número superior, que sería 4 milímetros. Entonces estaríamos hablando de una bolsa periodontal. Entonces, el concepto de bolsa periodontal sería la profundización patológica del surco gingival. Y está dada por la pérdida ósea y de la inserción periodontal. Mire, observemos esta imagen. Se profundiza nuestra sondita y miren que observamos ya dentro, ¿no? Ya se ha perdido parte del hueso y el ligamento periodontal, ¿no? O sea, todo el periodonto de inserción. En su límite de 4 milímetros se asocia con sitios que van a presentar inflamación y pérdida ósea radiográfica. Por eso que es importante también que nosotros tengamos nuestras radiografías panorámicas. Y en la clase práctica ya voy revisando la siguiente
sus radiografías para ir interpretando esa radiografía. ¿Ya? Entonces, el nivel de herencia clínica es la resultante, ¿no?, de la sumatoria de las medidas, ¿no?, de la distancia de la unión cemento-esmalte hacia el margen gingival y la profundización al sondaje. Es una medida que hace referencia a las fibras de tejido conectivo gingivales que se insertan al cemento radicular a través de las fibras de Charpey. Entonces nosotros cuando hablábamos, ¿no?, en las primeras clases hablábamos de estas fibras de Charpey, ¿no?, que unen a varias fibras y se insertan al hueso. Entonces, estas fibritas de Charpey son las que determinan esa adherencia, ¿no?, hacia del periodonto hacia el diente. Pero ¿qué pasa si esta se va perdiendo? Esa adherencia baja a un nivel más apical. Es una medida lineal más que un área de soporte periodontal, tal cual como ocurre naturalmente. Entonces, mire, esa medida en relación al margen gingival podría estar más hacia apical, ¿no?, o pudiendo ser, ¿no?, pudiendo variar desde 1, 2, 3 hasta 8, 10 milímetros, lo cual nos va a ayudar a, vuelvo a repetir, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de la periodontitis. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Si el margen es coronal hacia la unión cemento-esmalte, entonces para determinar el nivel de adherencia clínica se suma, ¿no?, o se va a restar, ¿no? Es decir, si es coronal, el símbolo negativo con positivo se resta, ¿no? Si el margen coincide con unión cemento-esmalte, el nivel de inserción clínica será igual a la profundización al sondaje. De hecho que sí, ¿no? Entonces coincide, hacemos la profundización al sondaje, ¿no? Entonces sería 0 y la profundización al sondaje sería 2, entonces el nivel de adherencia clínica o de inserción clínica sería 0 más 2 igual 2. Por eso que nos dice el nivel de inserción clínica sería igual a la profundización al sondaje. Si el margen es apical, nos está mostrando ya una recesión, ¿no? O sea, el margen ha migrado en dirección hacia el ápice de la raíz, entonces en este caso la simbología es positiva. Y la profundización al sondaje no tiene símbolo, entonces es positivo, entonces ambos se van a sumar. Entonces solo así vamos a calcular el nivel de adherencia clínica. Veamos este casito, mire. En este caso hay una posición coronal del margen gingival. ¿Y qué nos dice? La distancia de la unión cemento-esmalte hacia el margen gingival, ¿cuánto será? A ver, Midori, ¿cuánto sería? ¿Está? 3, doctor. Shesira. Mira, acá está, ¿ve? Sí, 4 profesor. milímetros. Desde el margen hasta la unión cemento-esmalte, dice 4 milímetros. ¿Ya? Ahora, la profundización al sondaje, ¿cuánto será? Shesira. Profundización al sondaje. 3. La profundización, 4. 5. la profundización al sondaje nos dice es la distancia que existe desde el margen gingival 7. hasta el fondo del surco. Muy bien, 7 milímetros. 7 milímetros. Entonces, ¿qué tendríamos que poner en el periodograma? 4 en la parte del nivel o en el recuadro que nos indica la distancia, ¿no?, de la unión cemento-esmalte hacia el margen gingival. 4 negativo. Profundización al sondaje 7. Entonces el nivel de adherencia clínica sería, ¿no?, menos 4 más 7, 3 milímetros, y es lo que nos va indicando acá esta imagen, ¿no? Veamos el otro detalle, ¿eh? Miren, en este caso el margen gingival está coincidiendo con la unión cemento-esmalte. Entonces, ¿cuánto pondría en la distancia de la unión cemento-esmalte hacia el margen gingival? 0. 0.
Y la profundización al sondaje me dice, ¿no? Es la distancia que existe en el margen gingival hacia el fondo del surco. Miren, acá está, el margen gingival hacia el fondo del surco. ¿Cuánto indica? 8. 8 milímetros. Entonces, 0. El nivel de inserción clínica, entonces, ¿cuánto sería? 8, ¿no? Porque 0 más 8 es 8 milímetros. Veamos el siguiente caso. Mire, aquí está la unión cemento-esmalte y aquí está el margen gingival. ¿Qué nos dice? Hay una distancia, ¿no? Desde la unión cemento-esmalte hacia el margen gingival de 3 milímetros. ¿Positivo o negativo? Positivo. Y nos dice la profundización al sondaje que nos dice, ¿no? Es la distancia desde el margen gingival hacia el fondo del surco. Margen gingival hacia el fondo del surco. ¿Me dice cuánto es? 7 milímetros. Entonces, ¿cuánto será el nivel de inserción clínico? 10. 10, ¿no? Sumamos, ¿no? 3 más 7, 10 milímetros. ¿Ya? Entonces, esos detalles hay que tener en cuenta a la hora de interpretar todos los datos que nos muestra nuestro periodontograma. Otro parámetro que hemos ido analizando es el sangrado del sondaje. Puede ser considerado como un signo clínico de inflamación o como un indicador de inflamación periodontal. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? La fuerza, ¿no? Para su interpretación. Entonces, ustedes como no tienen todavía esa destreza, muchas veces al profundizar al sondaje van a aplicar un poquito más de fuerza y van a generar sangrado. Por eso que acá nos dice, ¿no? Su interpretación puede variar según la fuerza que se aplique. ¿Qué más? El diámetro de la sonda periodontal. Por eso que les pedía una sonda más versátil, ¿no? Una sonda más adecuada. Entonces hay sondas que son muy delgadas, como agujas. Mira, estas se van a profundizar más rápido. Entonces nos pueden generar un falso sangrado, ¿no? Al sondaje. O otras que son más anchas, que también va a abrir el surco gingival, desprendiendo posiblemente el epitelio de unión, ¿no? O rompiendo el epitelio, exponiendo a los vasitos sanguíneos, generándonos un falso sangrado al sondaje. Y también el grado de inflamación. Cuando existe ya inflamación y hacemos la profundización al sondaje, entonces este epitelio se encuentra debilitado, está expuesta o está mucho más dilatado los vasos sanguíneos. A veces al tocar nada más, los vasitos se rompen y no genera un sangrado al sondaje. Entonces estas características también vamos a ir teniendo en mente a la hora que hagamos nuestro periodontograma. Y nosotros hacemos la profundización al sondaje, vamos a ir anotando, ¿no? En qué zonas está sangrando. Puede ser mesial del canino, en este caso, distal del lateral, mesial del lateral, el central, mesial distal. Acá, en el otro central, ¿no? En la pieza 2-1, a distal, así vamos a ir anotando, ¿no? En el tercer recuadro, ¿Ya? Entonces, mire, la fuerza podríamos calcular, es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Si yo haría una investigación, ¿no? De cuánta fuerza están aplicando ustedes a la hora de hacer o a la hora de sondear, podría trabajar con una sonda computarizada, que vamos a conocerla más adelante, ¿no? Otro, el diámetro y la fuerza, ¿no? La sondita Carolina del Norte que se les ha pedido tiene un diámetro aproximado de 0,63 milímetros. Y la fuerza, ¿no? En un experto, más o menos oscila a 0,75 newtons. Entonces, en una fuerza máxima, ¿no? Porque puede variar, puede ser menos, ¿no? De acuerdo al análisis que se esté realizando y también de acuerdo al tiempo de destreza o experiencia que tenga el clínico. La inflamación ya les iba manifestando, ¿no? Puede mostrarnos un epitelio debilitado y una dilatación de los vasos mucho más severa. ¿Ya?
Entonces, esta es la sondita que les pedí, ¿no? La sonda periodontal Carolina del Norte. ¿Podríamos trabajar con esta sonda? Sí, ¿no? Estas son sondas especiales para hacer un examen, una evaluación de implantes dentales, ¿no? Entonces son sondas de teflón, ¿no? Son sondas de plástico. Esta es una sonda computarizada, es la que les decía, ¿no? A través de esta sonda, ¿no? Que está conectada a un software, podría medir yo cuánta fuerza vamos aplicando, ¿no? Podría hacer una investigación en el aula midiendo, ¿no? ¿Cuál es el grado de fuerza promedio que aplican los estudiantes, ¿no? De periodoncia 1? Entonces, muchos de ustedes, ¿no? O el promedio va a estar por encima de 0,75 newton, ¿no? Entonces, es demasiada fuerza. ¿Ya? Es como un tema de investigación, ¿no? Usted puede ir trabajando también su trabajo de investigación, su tesis, ¿no? Con miras a titularse como cirujanos dentistas. A ver, parámetros clínicos periodontales. Seguimos, ¿no? La línea mucogingival es otro detalle que deberíamos ir manejando, que nos va a determinar cuánto densidad queratinizada tenemos. Entonces, la presencia de densidad queratinizada determina cuánto de protección tiene ese periodonto. Vamos a ir a ver, ¿no? Esta es la línea mucogingival y se mide, ¿no? Desde el margen gingival. La línea mucogingival es un límite, ¿no? O el límite mucogingival, que nos ayuda a determinar la cantidad de densidad de herida que presenta nuestro paciente. En algunos casos, por el tema de recesión gingival, va perdiendo esa cantidad de densidad queratinizada. En muchos casos se preserva, pero hay bolsas profundas, ¿no? Cuando se preserva la densidad queratinizada, nos ayuda dentro del proceso de nuestra cirugía. Otro parámetro es la movilidad dental, que es un parámetro muy importante a la hora de hacer el examen, ¿no? Tenemos una movilidad fisiológica debido al ligamento periodontal. Nuestros dientes no están unidos, no están pegados al hueso, no están unidos al hueso o están conectados al hueso a través del ligamento periodontal. Ese espacio periodontal le imprime un pequeño grado de movilidad a las piezas dentales, ¿no? Denominada movilidad fisiológica. Hay otro parámetro de movilidad que es la movilidad patológica, que puede ser el resultado, ¿no? De la enfermedad periodontal en curso. Entonces, en este caso, ya el grado de movilidad va a determinarse, ¿no? En ciertos números, según Miller, en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 3, ¿no? Otras causas para que exista movilidad podría ser el trauma por oclusión. El paciente está teniendo un trauma, ¿no? Le hicieron unas coronas muy altas, hay puntos prematuros de contacto, entonces el diente oclusor va a presentar un grado de inflamación, ¿no? A nivel del periodonto y la movilidad empieza a elevarse. Otro caso podría ser la ligamentitis, ¿no? Que en algunos casos se podría presentar en pacientes gestantes, por ejemplo, que nos pueden presentar esa movilidad exagerada, ¿no? Que se orienta ya hacia una movilidad patológica en este tipo de pacientes, ¿no? Por el componente hormonal, ¿no? En el caso de una gestante. Y otro es la movilidad generada por los movimientos ortodónticos, ¿no? Entonces, muchos de ustedes van a hacer la evaluación a sus compañeros que tienen aparato de brackets y van a empezar a mover, ¿no? Y van a ver que sí, tiene grado 1 o grado 2, ¿no? Entonces, tampoco en este caso podría ser una movilidad patológica, ¿no? Aunque en el tema ortodóntico, si llega al grado 3 la movilidad, entonces sí estaríamos en la presencia de un serio problema, ¿no? Ya que la fuerza ortodóntica es excesiva, ¿no? Porque esa fuerza debería ser lo más leve posible. ¿Ya? Entonces,
utilizamos dos instrumentos rígidos, como íbamos observando en la clínica, y determinamos. Esta es la movilidad fisiológica, ¿no? Que puede oscilar entre 0,1 a 0,2 milímetros. Movilidad grado 1, dice, hasta 1 milímetro en sentido horizontal. Grado 2, de 1 milímetro más en sentido horizontal. Y grado 3, movilidad en sentido horizontal y vertical, ¿no? Entonces se mueve en sentido horizontal y presiono y hay movilidad también en sentido vertical. En ese caso, 3. Y cuando hay movilidad, también hay pérdida de soporte del diente y la presencia de estas migraciones patológicas, ¿no? Otra característica que vamos a ir anotando en nuestro examen son las lecciones de Furka, ¿no? Y medíamos, ¿no? De 0, de 1 hasta 3 milímetros, cuando la sonda se profundiza a nivel de la Furka, hasta 3 milímetros, entonces anotábamos grado 1. Si pasaba de 3 milímetros, pero no pasaba de lado a lado, anotábamos como grado 2, ¿no? Un triángulo rojo. Y si pasaba de lado a lado, entonces grado 3, ¿no? Pintamos un triangulito todo de color rojo, ¿no? Y aquí tenemos nuestra Furka y dónde deberíamos hacer esa evaluación. La supuración es otro aspecto importante que nosotros vamos a ir anotando, ¿no? Son puntos o son zonas donde está drenando pus. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a anotar? Ya habíamos visto, ¿no? En nuestro primer programa un círculo con un punto rojo, ¿no? En la zona o en el nivel donde está observándose la supuración. La pérdida ósea radiográfica es otro parámetro clínico importante para hacer nosotros nuestra evaluación. Entonces, nos ayuda o nos da información respecto a las características, ¿no? del periodonto, del hueso, ¿no? de todas estas estructuras que no observamos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pérdida de la continuidad de las corticales, pérdida de la altura ósea y formación de defectos óseos, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, radiolucidez a nivel apical o a nivel de la Furka, y distancia normal de la cresta ósea, ¿no? Y a partir de este punto, de la distancia normal, vamos a ir determinando si hay reabsorción o no del hueso, ¿no? Y esta distancia oscila entre más o menos 2 milímetros. Vamos a ver cómo hacemos, ¿ven? Entonces nos ayuda, dice, a ver, ¿no? Cómo están los parámetros óseos, ¿no? Pérdida de la cortical, vemos si hay imágenes radiolúcidas, y en este caso no hay un tipo de angulación. ¿Y cómo vamos a analizar? El patrón de pérdida ósea desde el punto de vista radiográfico puede ser, ¿no? Horizontal o vertical, y vamos a determinar el grado de severidad de la pérdida ósea, ¿no? Partiendo desde la unión cemento-esmalte. Entonces, el patrón de pérdida ósea, si se encuentra a nivel del tercio cervical, será leve. Si este patrón de pérdida ósea, como en este caso acá, se encuentra a nivel tercio medio, entonces el patrón de reabsorción ósea o pérdida ósea será moderado. Y si este patrón de pérdida ósea se encuentra a nivel apical, entonces el patrón de pérdida de la cresta ósea alveolar, ¿no? será severo. Entonces, bajo estos parámetros más estas características, vamos a ir interpretando nuestras radiografías panorámicas. Y eso es lo que vamos a hacer esta clase que viene. ¿Ya? Miren, por ejemplo, en este caso, ¿qué patrón de pérdida ósea tengo? Midori, ¿está? Grave, doctor. Grave, ¿no? ¿Esta de acá? También, ¿no? Esta piecita dental. Porque esta ya prácticamente está en el aire, ¿no? Esta de acá, Shesira, a ver. Shesira. Profesor. Sí. A ver, Sí, profesor. dime, a ver, Shesira. ¿Cómo será el patrón de pérdida ósea en esta piecita? Shesira. Sí, profesor. Y
Profesor, sería grave. Grave, ¿no? Porque ella está en el tercio apical, ¿no? Pero mira acá. Está a nivel del tercio cervical. Brigitte, ¿está? Sí, profesor. A ver, ¿qué patrón de cardia ósea tiene esta? ¿O esta cresta ósea? No, no tiene, profesor. No tiene, está a nivel cervical, sí tiene. A nivel tercio cervical dice leve. Y así, con todos estos parámetros, vamos a hacer nuestro análisis periodontal, ¿no? Para hacer un diagnóstico mucho más claro. ¿Qué es esto de acá? Lengua. La lengua. Parece lengua. A ver, ¿podríamos ahora hacer la evaluación de este paciente? ¿Sí o no? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Entonces ya con esos parámetros podríamos ir analizando y determinando qué características tiene este paciente, ¿no? Desde el punto de vista periodontal, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Esas características por lingual. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestro examen, ¿no? Nuestra evaluación periodontal, determinar qué patologías existen. Entonces, bien, si presenta gingivitis inducida por placa, presenta periodontitis de estadio 1, estadio 2, estadio 3 o 4, estaríamos ya indicando un tipo de terapia, ¿no? Entonces, si solamente gingivitis, podríamos hacer eso, profilaxis y destatraje, ¿no? Si es gingivitis inducida por biofilm. También, pero si ya presenta bolsas periodontales, según el diagnóstico de la periodontitis, entonces ya necesitaría curetajes o raspado alisado radicular. Pero si las bolsas son de 7, 8 milímetros, entonces ya necesito un raspado quirúrgico. O sea, tenemos que abrir ese periodonto, entrar a limpiar, ¿no? Ya, si atendemos eso, además hemos visto recesiones gingivales como el paciente que observamos anteriormente, entonces tendríamos que ofrecer